Muy buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga. Estamos en esta preciosa noche con el deseo de poder compartir siempre una palabra que compartimos los días miércoles. En esta noche estamos grabando a través de Face Light y a través de YouTube, ¿verdad? Usted puede conseguir estas prédicas en estas dos plataformas. Más adelante, en unos días, pues volveremos otra vez a la página de Face Live. Pero queremos en esta hora dejar una palabra y poder verdaderamente compartir con ustedes en esta noche una bendición, ¿verdad? Para que podamos estar en la sintonía de los últimos tiempos, que esa ha sido una de las formas en las que hemos estado trabajando, tratando de compartir temas acerca de escatología de los últimos tiempos, preparando verdaderamente a la novia a través del conocimiento, de la revelación, de la sabiduría. Y queremos en esta noche pues tratar de hacerlo lo mismo en esta hora. Queremos orar, por favor, déjeme orar por su vida en el momento que usted vea esta transmisión, si es grabada o si es en vivo. Que Dios le bendiga mucho. Gracias por estar atentos a nuestras transmisiones. Que Dios bendiga sus vidas, que Dios bendiga sus familias, bendiga la obra de sus manos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de poder bendecir, Señor, a tu pueblo, a tus hijos. Gracias, Señor, porque este ha sido un día de bendición, un día de victoria, un día, Señor, donde tú has estado con nosotros, nos has dado, Señor, la provisión, la bendición, la misericordia. Y Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este maravilloso y glorioso día, Señor, que nos permite, Señor, culminar, Señor, con una prédica, con un compartimiento, Señor, de tu palabra. En el nombre de Jesús, desde ya bendecimos, Señor, a tus hijos, sus necesidades, Padre, en el nombre de Jesús, en sus casas, en sus trabajos, en sus familias, en sus finanzas, Padre. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que puedas obrar milagros en este tiempo, Padre. Te pedimos que los bendigas, te pedimos que los guardes, te pedimos que estés con ellos y que, Padre, tu misericordia los alcance cada mañana, Señor. Y que el gozo y el contentamiento esté con ellos todo el tiempo, Padre. Los bendecimos en esta preciosa noche y te pedimos en el nombre de Jesús que nos permitas tener un espíritu de revelación, Señor, en esta noche para poder compartir esta palabra. El tema se llama la guerra espiritual en los tiempos finales, ¿verdad? Antes del rapto de la iglesia, antes del arrebatamiento de la iglesia, pues hay muchas cosas que ya están sucediendo, ¿verdad? Contra las cuales en algún momento pues usted las está viendo a través de las redes, muchas cosas que están siendo puestas ahí a través de plataformas, hechos, actitudes, acciones que se están tomando los hombres, los gobiernos, los sistemas políticos, aún las religiones pues están tomando otra ruta. La economía está por otro lado, ¿verdad?, del camino. Y al hablar de los tiempos finales, pues sabemos que hay poco a poco el peligro aumenta, ¿verdad? Y la conciencia del hombre va disminuyendo, ¿verdad? Hay que verdaderamente hacer sonar una alarma profética en estos últimos tiempos para que podamos entender, ¿verdad?, que la iglesia no está firme, no está peleando la buena batalla, ¿verdad? Posiblemente este tipo de temas para muchos son escépticos. Aún dentro de la misma iglesia hay gente escéptica, ¿verdad? Gente que no está creyendo en ningún momento que estas cosas lleguen a suceder. Quiero leerle algunas escrituras en esta noche y tratar de utilizar el tiempo para poder tratar de entender contra qué nos vamos a estar enfrentando o ya estamos en este tiempo siendo confrontados y posiblemente no hemos hecho mayor cosa. Según de Corintios 4:18 dice así: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas, ¿verdad? Las cosas del espíritu, ¿verdad? Nosotros podemos posiblemente tratar de entenderlas, ¿verdad? Pero a la par nuestra, ¿verdad?, hay un mundo espiritual que está trabajando, ¿verdad?
un mundo que posiblemente muchos ni aún en la teología lo tratan de estudiar, ¿verdad? Y tratamos verdaderamente tal vez en esta noche de poder comprender algunas cosas que puedan estar sucediendo dentro de esa atmósfera, ¿verdad?, en la cual muchas veces pues únicamente recibimos el embate, el atropello por parte de los gobiernos, de parte de muchas áreas en las cuales posiblemente ni siquiera pensábamos en algún momento que podíamos estar viviendo este tipo de cosas, ¿verdad? Y debemos verdaderamente de entender que este último tiempo pues es el mundo espiritual, pues es un mundo invisible, no es fácil de entender, ¿verdad? Con nuestra sabiduría, con nuestro conocimiento, ¿verdad? Es como tratar en algún momento de entender a Dios a través de la razón, a través del conocimiento, ¿verdad? Es verdaderamente de entender a Dios a través del Espíritu, ¿verdad? En Dios muchas veces nosotros no tenemos pruebas y no tenemos evidencias o manifestaciones, ¿verdad? Y en la misma forma muchas veces tenemos la manifestación, se podría decir, del enemigo muchas veces, ¿verdad? Es importante entender en esta noche que el mundo espiritual, Satanás, sus demonios, sus tronos, sus poderes y la organización que él tiene, son la fuente principalmente de los problemas que hay en el mundo, ¿verdad? También en el reino de Dios. Es atropellando o interfiriendo, ¿verdad?, o provocando cosas a veces aún sobrenaturales para que la gente pueda desviarse, ¿verdad? Debemos nosotros como creyentes utilizar una palabra en esta noche que es importante. Debemos de conocer las maquinaciones de Satanás. Y esto verdaderamente para algunos es difícil, verdaderamente, ¿verdad? Saber que Satanás pues tiene maquinaciones, formas de trabajar para, aún se podría decir en algún momento, desviar, ¿verdad?, o hacer que muchos creyentes puedan apartarse o apostatar, ¿verdad?, de lo que han creído, ¿verdad? Aún en estos días ya hay problemas, se podría decir, con muchísimos creyentes que en algún momento fueron emocionales, sentimentales, que no tenían un compromiso o no han tenido un compromiso verdadero con Dios, pues están en la palestra entre que sí están con Dios, en que no vuelven con Dios, en que es más fácil posiblemente vivir como han estado viviendo, sin Dios, sin fuerza, sin esperanza. Uno de los primeros problemas que encontramos en este tiempo son las falsas doctrinas, ¿verdad?, que van a proliferar, ¿verdad? Van a haber doctrinas de demonios, ¿verdad? En la primera carta del apóstol Timoteo, nosotros encontramos algo que el apóstol Pablo le escribe, le dice, pero el Espíritu, habla del Espíritu Santo, dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, ¿verdad? No tenemos el tiempo para poder explicar estos, pero son espíritus que engañan, ¿verdad? Una de las cosas que debemos nosotros verdaderamente es de pesar los espíritus, ¿verdad? ¿Qué es lo que están compartiendo? ¿Hacia dónde se están orientando? Porque muchas de las cosas que se han descubierto en este tiempo es que muchos en algún momento pues estaban únicamente tratando de jalar la gente a su ministerio, a su iglesia y no ponerlos a los pies de Cristo, ¿verdad? Y esto se podría decir pues en algún momento es engañoso. Ese tipo de movimientos pues en este tiempo han estado siendo pesados también, ¿verdad? Las doctrinas de demonios pues son aquellas que en algún momento logran fascinar, ¿verdad? Logran verdaderamente seducir a las personas. Las logran seducir para que puedan apartarse, ¿verdad?, de Dios, ¿verdad? Entonces, como le digo, la influencia que existe en este tiempo por parte de religiones o de lo que son doctrinas, ¿verdad?, erróneas, o lo que podríamos decir son falsas doctrinas, ¿verdad? Porque alguna vez ya lo compartimos y dijimos que Mateo 24 habla de falsos cristos, pero también existen los falsos hermanos, falsos jóvenes, existen falsos apóstoles, existen falsos profetas, en esto se podría decir, pues muchos podrían decir, pues
hay pues una lista en las cuales podríamos decir hay falsedad en este último tiempo, un espíritu de error que ya está operando, ¿verdad? ¿A quiénes va a lograr pues encantar o seducir? Pues posiblemente a personas que no han madurado verdaderamente en el Señor, que no se han preparado, que han visto la búsqueda de Dios únicamente como un entretenimiento, como una forma de pasar el tiempo, pero verdaderamente esto se podría decir que estamos viviendo pues es el tiempo final. Dentro de las doctrinas falsas pues también está el legalismo. Insisten muchos hombres de Dios en poder en algún momento siempre volver a las tradiciones de los hombres, a ser legalistas en el sentido de establecer ciertas normas y aún, como hemos dicho, en contra de las mujeres, ¿verdad? Tratando de reglamentar, y no tienen otras prédicas más que lo mismo y lo mismo y lo mismo, ¿verdad? Son personas que en algún momento se podría decir pues se quedaron con un cassette antiguo, ¿verdad? Porque la gracia de Dios nos hace verdaderamente libres, ¿verdad? El espíritu de Jezabel ha estado trabajando muy fuertemente en estos últimos tiempos también, lo que es la tibieza espiritual, ¿verdad? Dice Apocalipsis que el amor de muchos se ha enfriado, ¿verdad? Mateo 24:12 dice, están poniendo sus ojos posiblemente la gente más en lo terrenal, ¿verdad? Algunos por codicia posiblemente, pues la carta segunda del apóstol Pedro dice que harán mercadería de nosotros. O sea, hay muchas cosas que están ocurriendo, y aquí también se menciona la palabra apostasía, ¿verdad? Y este es un llamado posiblemente a la iglesia cristiana, ¿verdad? El apóstata es aquel hombre o mujer que en algún momento pudieron haber tenido algún tipo de compromiso, algún tipo de relación con Dios, pero estas cosas que están sucediendo pues lo van a hacer que salga completamente para ya no buscar absolutamente o no quieren absolutamente nada con Dios. Entonces, este tipo de cosas pues provocarán que la gente pues se desvíe, ¿verdad? Se desvíe del camino correcto, ¿verdad? Y puedan verdaderamente buscar a Dios. Son tiempos peligrosos, son tiempos finales. La iglesia verdaderamente tiene que comprometerse, tiene que buscar a Dios, tiene que acercarse a Dios, tiene que en arrepentimiento verdaderamente volver a buscar a Dios. No le vale verdaderamente decir que usted es cristiano si usted no tiene un compromiso, si usted no tiene un arrepentimiento, si usted no está trabajando con su familia verdaderamente para que su familia se convierta al Señor. Otra cosa que es también una de las cosas en las cuales se tiene que hacer guerra espiritual es con la idolatría, ¿verdad? Sabemos que nuestros países, por la descendencia que tenemos, pues tienen santos, tienen vírgenes, tienen algunas formas, se podría decir, en las cuales pues se arrodillan, les queman incienso a los ídolos, y esto se podría decir delante de Dios pues es una abominación, ¿verdad? La idolatría delante de Dios es una abominación. El Señor claramente dijo en el libro de Éxodo y en el Antiguo Testamento acerca de que la idolatría pues era una abominación delante de sus ojos, ¿verdad? Y la gente que está metida en la idolatría, ¿verdad? Pues están cegadas. La palabra de Dios en 2 Corintios 4:4, que el Dios de este siglo dice, ha cegado el entendimiento para que no vean a Jesús. Estas personas, se podría decir, posiblemente usted estuvo en ese tipo de creencia, ¿verdad? Y posiblemente usted pues estuvo ahí, ¿verdad? Pero se podría decir ya no está, pero usted puede entender que hay personas que tienen un compromiso, una realidad, se podría decir, en su búsqueda de Dios, ¿verdad? Entonces, una de las formas en las cuales nosotros verdaderamente podemos ayudar a las personas es orar, ¿verdad? Clamar que esa venda mágica sea quitada de sus mentes, ¿verdad? Que ahí es donde está la atadura principalmente. Otra área que posiblemente antes de la venida del Señor nosotros vamos a ver es el famoso ecumenismo, que ya estamos viendo en parte, se podría decir, ¿verdad? Que existe ya proyectos, ¿verdad? De poder hacer una religión mundial, ¿verdad?
el nuevo orden mundial pues trae dentro de su agenda pues hacer una nueva religión mundial, ¿verdad? Donde posiblemente tal vez no se busque a Dios, sino puramente una religión donde sea el hombre el que sea exaltado, y dentro de esa religión pues hay mezclas que se están haciendo y se están uniendo, pues diferentes religiones supuestamente para hacer una sola, ¿verdad? En lo que es los cristianos propiamente, algunos equivocadamente pues tratan de unirse, ¿verdad? O tratan verdaderamente de decir pues nosotros somos maduros, pero la palabra de Dios en 2 Corintios 6, 14 al 17 dice esto: mire, no os unáis con yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión tiene la luz con las tinieblas, qué concordia tiene Cristo con Belial, que parte el creyente con el incrédulo, qué acuerdo entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois templo del Espíritu del Dios viviente. Como dijo Dios, habitaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis en lo inmundo, y os recibiré. 1 Corintios capítulo 5 verso 11, vea lo que dice: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, escuche, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aún comáis. ¿Por qué muchas veces nosotros podemos ver que la palabra de Dios es tan radical, ¿verdad? Porque estar en Dios es radical, ¿verdad? Mucha gente pues se podría decir, está muchas veces tibia, ¿verdad? Y están entre el mundo y Dios, ¿verdad? Pero Dios es un Dios radical, por cuanto no eres ni frío ni caliente. O sea, en Dios no hay términos binarios en los cuales usted pueda estar a medias, sino que usted tiene que estar definido. Estos últimos tiempos es para que usted se defina completamente con Dios, que busque a Dios convencido, ¿verdad? Que en cualquier momento, ¿verdad? Pues va a sonar la trompeta, ahí usted va a ser levantado, ¿verdad? Ya está listo, ya está preparado, y este es el tiempo en el cual pues necesita verdaderamente despegarse de la comodidad, de la pasividad que en algún momento le ha ganado en este tiempo, ¿verdad? Sabemos que Satanás, como les digo, sigue verdaderamente trabajando, ¿verdad? Para poder tratar de llevarse al infierno aún aquellos que fueron escogidos, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es clara. Mire, en Mateo 24 dice que el amor de muchos se enfriará, ¿verdad? ¿Qué tipo de amor? Bueno, el amor hacia los hermanos, el amor hacia Dios, el amor hacia nosotros mismos, ¿verdad? El amor hacia los hermanos, la pasión que usted algún día tuvo para que la gente se convirtiera, pues en este tiempo se apagó, ¿verdad? Usted ya no tiene ganas de buscar a nadie, usted no tiene más ganas que estar en su casa o de estar tranquilo, que no lo molesten, porque aún para ir a la iglesia, si está abierta, para usted es un problema, ¿verdad? Y esto se volvió verdaderamente difícil. Sabemos que estos últimos tiempos pues Satanás está trabajando fuertemente, ¿verdad? Para poder en algún momento enmarañar a través de sus maquinaciones, ¿verdad? Aún a los que son escogidos de Dios, ¿verdad? Satanás es un separador, ¿verdad? Él en este tiempo pues ha tenido sus estrategias de separar, ¿verdad? Usted se ha dado cuenta que hay que tener una separación, ¿verdad? Porque lo que el diablo ha hecho en este tiempo es separar, para que verdaderamente la gente no pueda buscar verdaderamente a Dios, ¿verdad? Satanás fue expulsado del cielo, dividió en el cielo, ¿verdad? A los ángeles, arrastrando, dice la palabra, la tercera parte a la rebelión. O sea, Apocalipsis 12:4 dice eso, ¿verdad? Al separar, pues buscará separar en este tiempo a las parejas, tratará de separar las familias, tratará de separar las iglesias. Muchos ministros están teniendo problemas en este tiempo en la búsqueda de la gente que en algún momento estuvo con ellos, porque la gente se siente separada, apartada, ya no tiene en ninguna forma deseo de buscar a Dios, ¿verdad? Satanás separó la primera pareja, ¿verdad? Llevándole al pecado y la falta de armonía entre Adán y Eva.
Esa falta de armonía provocó una separación. Es muy importante entender que cuando usted está separado con su esposa, ¿verdad?, aún viviendo en el mismo techo, usted lo único que está haciendo es hacerle caso al enemigo, ¿verdad? Porque Dios, el Dios que usted tiene, es un Dios de unidad, ¿verdad? Es un Dios que le gusta que sus hijos, que son esposos, puedan estar unidos en este tiempo, ¿verdad? Satanás dividió la familia de Caín poniendo a Caín contra Abel, ¿verdad? Actualmente Satanás sigue haciendo lo mismo, ¿verdad? Utiliza de estrategia la división, ¿verdad? Y eso es algo que usted tiene que saber identificar y hacer guerra espiritual por la unidad de su familia, por la unidad de su casa. No se deje vencer, ¿verdad? Que el enemigo no tome ventaja, ¿verdad?, en su casa, y que haya unidad. Profetice la unidad dentro de la familia, entre los hermanos, dentro del esposo y la esposa, ¿verdad? Porque esa estrategia de división Satanás la está utilizando en este tiempo, aún con los gobiernos y aún con las familias, hermanos, ¿verdad?, tratando de que estemos divididos, ¿verdad? Satanás le inyecta a la humanidad veneno, y eso es lo que está haciendo. Esa es una de las estrategias en este tiempo, ¿verdad? Inyecta veneno de sospecha. Ahora usted se podría decir es sospechoso, ¿verdad?, de tener un virus. Ahora usted es sospechoso en cualquier momento de cualquier cosa, ¿verdad? Este tiempo se podría decir la gente se ha llenado de odio, de crítica, de celos, ¿verdad? Las divisiones nunca son buenas, ¿verdad? Y una de las cosas que debemos verdaderamente de aprender a luchar en este tiempo es contra la división, el espíritu de división que Satanás ha enviado en este tiempo. Otra área en la cual tenemos que hacer guerra espiritual en este tiempo es contra la indiferencia, ¿verdad? El diablo muchas veces, pues, lo que ha estado haciendo posiblemente es que la gente se vuelva entretenida más a las cosas del mundo, que se vuelvan indiferentes, ¿verdad? Hemos dicho en algún momento que existe a veces una teología que se llama la teología del que me importa, ¿verdad? Cuando el Señor le pregunta a Caín dónde está su hermano, pues yo no soy guarda de mi hermano, ¿qué me importa?, ¿verdad? Y usted se da cuenta que en este tiempo, pues muchos han perdido, se podría decir, la ruta de muchos hermanos en Cristo Jesús, ¿verdad? Usted en algún momento antes de la pandemia, pues usted cuidaba personas, usted las llamaba, pero eso es parte, se podría decir, de su asignación, ¿verdad? No abandone a los hermanos que en algún momento lo han visto a usted como un líder. Entonces, la indiferencia, ¿verdad?, ha venido muchas veces por causa de que nosotros mismos nos hemos sentido a veces afectados, ¿verdad? Pero Dios nos acepta, no debemos de sentirnos indiferentes, ¿verdad? En este último tiempo nosotros, ¿verdad?, como cristianos, lo hemos dicho en algún momento, tenemos que fortalecernos. La palabra de Dios dice que nos fortalezcamos en este tiempo, en esa unidad en el Espíritu, ¿verdad? Cuando vino el Espíritu Santo en el Pentecostés, vino por causa de la unidad que la iglesia tenía, ¿verdad? No le conviene a usted estar huyendo, escondiéndose con su pecado. Es mejor que lo confiese, lo declare y lo suelte. Porque si viniera Cristo en estos días, en este tiempo, usted se quedaría. ¿De qué le valió haber estado tanto tiempo en la iglesia, haber servido tanto a Dios, ¿verdad? La palabra de Dios dice que nos vestamos con la armadura de Dios, ¿verdad?, para que podamos hacerle frente a los días malos que están viniendo, ¿verdad? Porque están viniendo días malos, de malas noticias, de mala información, hermano. Están manipulando su mente, están manipulando sus sentimientos, sus emociones, ¿verdad? Y esta es una guerra, ¿verdad?, constante de Satanás en contra de los hijos de Dios, ¿verdad? Satanás tiene estrategias, tiene artimañas, tiene maquinaciones, ¿verdad? Y él acecha, ¿verdad? La palabra acechanza se refiere a planes astutos, engaños hábiles y astutos métodos, ¿verdad? Todo esto del orden mundial, hermanos, no se lo sacaron de la manga. Esto es un estudio que han hecho ya de muchos años, ¿verdad? Los hombres piensan que el mundo
no como un campo de batalla, sino como un parque de juegos, ¿verdad? Mucha gente ha estado entretenida, ¿verdad? No tienen en cuenta en este tiempo las bajas que se han producido en el camino, ¿verdad? Y nos hemos descuidado como iglesia. No, ya no somos sobrios ni vigilantes, ¿verdad? El enemigo ha logrado en este tiempo matar a muchos, destruir a muchos, robarle a muchos, ¿verdad? Y posible nosotros como iglesia no hemos hecho absolutamente nada, ¿verdad? Ningún tipo de guerra espiritual para poder confrontar y resistir los embates del enemigo. Otra área que usted ha visto muy fuertemente a través de las redes es lo que es el homosexualismo y el lesbianismo, ¿verdad? Esto se podría decir pues va en contra de los valores morales, ¿verdad? En contra de la misma sociedad, ¿verdad? Se han tratado en algún momento de establecer este tipo de agendas, pues es una de las áreas fuertes, se podría decir, en las cuales hay que batallar, ¿verdad? Porque está en peligro nuestra niñez, está en peligro nuestros hijos, es un ataque directo de Satanás en contra de la niñez y en contra de los jóvenes, ¿verdad? Tratando de hacer una generación totalmente opuesta a los valores de Dios, ¿verdad? Estamos viendo cantidades exorbitantes de personas que tienen este tipo de situación en su vida, ¿verdad? Y esto es triste verdaderamente, ¿verdad? La palabra de Dios habla en Lucas 17:28 de los días de Lot, ¿verdad? La venida del hombre, o la venida de nuestro Señor Jesucristo será como en los días de Lot, ¿verdad? Y es alarmante verdaderamente la información que usted encuentra en las redes con relación a todo esto que está sucediendo con relación a lo que es la sexualidad, la forma en la que se está tratando aún de meter dentro de los colegios y las escuelas libros que en algún momento pues se acepten este tipo de agendas, ¿verdad? 1 Corintios capítulo 6 verso 9 al 10 dice: ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios, ¿verdad? Todo esto tiene que ver, hermanos, con perversiones, ¿verdad? Con un atropello en contra de la juventud, de los jóvenes, de la familia, de los valores familiares, ¿verdad? Y en los cuales se podría decir nosotros tenemos que confrontar en este tiempo, ¿verdad? Y sabemos que posiblemente no hemos hecho absolutamente nada. Muchas personas que están en esa línea necesitan de Dios, necesitan que se les pueda compartir la palabra de Dios. Y nosotros tenemos la verdad y debemos verdaderamente de apoyar y de ayudar a estas personas que necesitan verdaderamente que el Señor pueda salvar y libertar sus almas. Existe también otro problema que es el abuso a los menores, ¿verdad? En ese campo pues existen a veces mujeres que se han quedado solas y que posiblemente se juntan con una pareja y estos padrastros o madrastras pues abusan, ¿verdad? Y este incremento se podría decir a veces de lo que es el abuso a menores, ¿verdad? Es increíble verdaderamente cómo el enemigo ha logrado distorsionar, ¿verdad?, la identidad y la personalidad de alguien cuando ha tenido abuso, ¿verdad? O sea, la persona que ha tenido abuso en su vida pues le va a costar mucho a veces desarrollarse porque tiene problemas de rechazo, tiene problemas de identidad, y esto se podría decir pues por la misma situación del abuso que hubo en sus vidas, ¿verdad? O sea, hay consecuencias, aparte si en algún momento pues fueron abusados, pues van a tener otro tipo de problemas, pero solamente, hermanos, que exista un abuso, ¿verdad?, en físico, y posiblemente el físico tal vez le podría decir que pueda doler más, ¿verdad?, doler menos que el abuso verbal, ¿verdad? Las palabras que muchas veces los padres o algún tipo de persona que estuvo en autoridad sobre nosotros pudieron marcar nuestra vida. Hay personas que no han logrado salir de ese problema que tuvieron desde la niñez, ¿verdad? Son problemas que verdaderamente deben de aprender en este tiempo a sanarse. Y para eso están los cristianos en este tiempo, para que puedan verdaderamente
ayudar. La palabra de Dios habla en el libro de Isaías 61 que el Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido, ¿verdad?, para dar buenas nuevas a los pobres, ¿verdad?, a los enlutados, ¿verdad?, para darle libertad al que está cautivo, ¿verdad? Y esto se podría decir, son personas, ¿verdad?, que posiblemente necesitan el auxilio suyo. Usted que ha sido cristiano, usted que es creyente, ¿verdad? Otra cosa que se ha dado en este tiempo, que usted lo puede ver pues a través de noticias, ¿verdad?, el famoso sexting o pornografía infantil. Dos de las cosas que en algún momento. El sexting tiene que ver muchas veces con mandar imágenes, ¿verdad?, eróticas supuestamente, o sexuales o sensuales, donde posiblemente pues la utilicen, ¿verdad?, con los menores de edad, ¿verdad? Esto se podría decir en algún momento pues ya ha tenido la participación de las autoridades, ¿verdad? Pero esto se podría decir se está dando, es un problema que se está dando, ¿verdad? Han logrado en algún momento capturar a personas que tienen ese tipo de lujuria o de adicción, ¿verdad? Pero existe, se podría decir, ese campo que el enemigo está trabajando. Si usted se da cuenta, pues también es una forma en la que el enemigo quiere afectar a los jóvenes, quiere afectar a los niños. Hay una forma en la cual el enemigo está trabajando en contra de los jóvenes en este tiempo. A los jóvenes hay que cuidarlos, hay que enseñarlos, hay que discipularlos, hay que orar mucho con ellos en este tiempo. Otra de las cosas que usted tal vez ha visto anunciado, pues también es el aborto, ¿verdad? Para eso hay una agenda, ¿verdad? Y se podría decir, pues estamos viendo que ha habido aborto y matanza de niños, y hay estadísticas muy terribles con relación al aborto que hay muchas veces, ¿verdad? Y estos son asesinatos, es muerte que se está tratando de provocar. Es nuevamente ese tipo de estrategia del enemigo en contra de los no nacidos, ¿verdad? Como lo quiso hacer con Moisés, como lo quiso hacer con nuestro Señor Jesús, pues Satanás tiene un plan para poder matar a los niños que están en el vientre de su madre, ¿verdad? También existe algo que usted ha oído también, el maltrato y el asesinato de mujeres. En estos últimos días usted se ha dado cuenta de que también, ¿verdad?, ha habido, ¿verdad?, aparte de eso, pues secuestro de niños, ¿verdad? O sea, ¿qué se ha orado con relación a eso, ¿verdad? Satanás está tratando de robarse a los niños, posiblemente se los llevan a otros países, los prostituyen o los utilizan muchas veces para quitarle los órganos, ¿verdad? Pero Satanás en este tiempo está tratando verdaderamente de afectar las generaciones, ¿verdad? Lo que es nuestra herencia, se podría decir, Satanás está tratando de ver cómo la afecta. Por eso es importante la participación nuestra, profetas, apóstoles, evangelistas y todos los que en algún momento puedan entender esta palabra, ¿verdad?, que es muy importante saber, ¿verdad?, que hay una guerra espiritual constante en la cual nosotros posiblemente no estemos haciendo mucho más que solo tal vez tratar de mantenernos, ¿verdad? Pero debemos verdaderamente saber que hay un compromiso con las generaciones, sus hijos, verdaderamente. Posiblemente usted ya no esté o posiblemente esté, pero hay una agenda, se podría decir, que está siendo empujada por las tinieblas, ¿verdad? Aparte de lo que es puramente el orden mundial, pues hay una agenda que tiene que ver muchas veces con muchas cosas de las que estamos hablando, ¿verdad? El suicidio también es algo que la eutanasia, el suicidio asistido que le llaman, que en algunos lados pues es permitido, ¿verdad? La violencia, ¿verdad? Mire, este es un problema que podríamos predicar solo de eso en esta noche, ¿verdad? La pandemia sirvió en algún momento como tester verdaderamente cómo estaban las familias o cómo están las familias, ¿verdad? Porque las noticias más terribles, ¿verdad?, que vieron en algún momento es que había violencia intrafamiliar. La violencia intrafamiliar tiene que ver con el abuso muchas veces, tanto del esposo como de la esposa y de los hijos, ¿verdad? Esto se podría decir, se dio a conocer en estos días, en este tiempo, porque no se aguantan, no se soportan como esposos, ¿verdad? Pero posiblemente la pandemia lo que vino es a darle nada más la plataforma a los problemas que estaban internos y que nunca se trabajaron, ¿verdad?
Yo le digo, mire, las parejas muchas veces cometen el error de encerrarse, de enclaustarse y a veces ya no hablar y únicamente tal vez ver televisión, pero algo que yo le digo a mí me funcionó mucho, ¿verdad? Es hablar con la pareja y dirimir los problemas, las situaciones que se tengan y verdaderamente caminar en esa armonía. Las personas, los matrimonios que se platican bastante son los matrimonios más felices de la tierra, eso dicen los psicólogos, ¿verdad? Los matrimonios que tienen la oportunidad de poder platicar, de comunicarse, ¿verdad? No fuimos hechos en ningún momento, hermanos, para estar relegados a no tener comunicación con nadie, ¿verdad? Somos personas que el Señor nos hizo pensantes, ¿verdad? Somos personas que necesitamos comunicarnos, ¿verdad? Y la comunicación dentro de la pareja, posiblemente usted tuvo la oportunidad de conocer más a sus hijos en estos días a través de la pandemia, o posiblemente no, o vio otra cara que nunca había visto, ¿verdad? Pero parte, se podría decir, de la enseñanza de este tiempo es saber, ¿verdad?, que Dios en su misericordia en este tiempo pues quiere provocar la unidad y la paz dentro de su casa, ¿verdad? Hay una violencia intrafamiliar, sí, está bien, ¿verdad?, pero hay que trabajarlo, ¿verdad? Posiblemente la violencia tenga que ver muchas veces con palabras, ¿verdad?, con situaciones a veces que no se lograron arreglar en el pasado, ¿verdad?, y que es necesario en este tiempo arreglarlas, ¿verdad? Cuando Noé, se podría decir, pues el Señor le dijo que hiciera un arca, pues él se preocupó verdaderamente de trabajar con su familia, ¿verdad? Usted tiene que trabajar con su familia, usted tiene que trabajar con sus hijos, ¿verdad? Usted tiene que trabajar con su núcleo familiar. Son las personas que usted tiene responsabilidad delante de Dios de cuidar, ¿verdad? No sea irresponsable en algún momento en decir, bueno, ya están crecidos. No, Dios son sus hijos, seguirán siendo sus hijos. No se desige, como decían una vez en un mensaje, ¿verdad? Siguen siendo sus hijos, sea la edad que tengan, cuídelos, ¿verdad? Que no exista violencia intrafamiliar, ¿verdad? Si hay situaciones en las cuales no hay entendimiento, pues busquen el entendimiento, ¿verdad?, para caminar de acuerdo, ¿verdad? Y oren por las cosas que no están de acuerdo, ¿verdad? Yo siempre le he pedido a los hermanos cuando tienen desavenencias que logren verdaderamente orar juntos, ¿verdad? Que oren juntos hasta que Dios pueda unirlos en un espíritu. Eso es maravilloso, verdaderamente, tener un espíritu con la esposa y ser señoreados por el Espíritu Santo. Es algo glorioso, maravilloso, ¿verdad? Entonces, el amor posiblemente en estos días se enfrió, y la palabra de Dios dice en Mateo 24:12, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, ¿verdad? Las personas en este último tiempo, pues la palabra los describe, ¿verdad? Primero de Timoteo 3:1-5 habla de algunas características de las personas en este último tiempo, ¿verdad? Habla, mire, es una lista de 18 cosas que podrían afectar a las personas en este tiempo, y habla de los hijos que son desobedientes a los padres, imagínense, ¿verdad? Ingratos e impíos, ¿verdad?, sin afecto por nadie, ¿verdad?, crueles, maldicientes, brutales, enemigos del bien, traicioneros, irreflexivos e hinchados de orgullo, amantes de los placeres más que de Dios, ¿verdad? Aparentarán ser muy piadosos, pero con su fuero interno le negarán por valor a la piedad. Esta clase de personas evita, ¿verdad? Esto, se podría decir, es parte de lo que nosotros estamos viendo, hermanos, ¿verdad? La pandemia sirvió verdaderamente para saber cómo estaba su matrimonio, ¿verdad? Posiblemente su matrimonio no está bien, ¿verdad? Usted tiene que trabajar. Si usted me escucha en esta noche, pues yo le busque un consejero, busque un pastor, busque al pastor que lo ayuda, ¿verdad? Y verdaderamente trate de auxiliar. Si usted no puede vivir separado de su esposo, viviendo en la misma casa, ¿verdad? Yo un día fui a ministrar a una familia en Estados Unidos, y me recuerdo que la americana nos dijo que su esposo lo tenía durmiendo en la sala de abajo, ¿verdad?, porque se portaba mal. Entonces hablamos con él, le dijo, ¿quién eres tú para estar haciendo este tipo de disciplinas con tu esposo, ¿verdad?
Y me explicó un montón de cosas, hablamos con él y gloria a Dios, al día siguiente que nos miramos, pues dijo, pues ya lo tengo durmiendo en la tina, dijo, ¿verdad? Ya lo tengo más cerca. Y le digo, bueno, yo creo que todavía no están ustedes reconciliados completamente, ¿verdad? Trabajamos con ellos, cuáles eran las desavenencias que ellos tenían. Y bendito sea el nombre del Señor, el tercer día que teníamos servicio, bueno, gloria a Dios, ya estamos nuevamente juntos, ¿verdad? Porque a veces los problemas que ustedes puedan tener como parejas o en la familia no los trabajan, sino que solamente los miran que están ahí, pero no los trabajan. Y es importante verdaderamente trabajar los problemas, ¿verdad? Las desavenencias, posiblemente, miren, y en esto tenemos mucho que hablar, ¿verdad? Muchos dicen que en algún momento la pareja nunca se le llega a conocer completamente, ¿verdad? Yo no sé qué usted podrá decir en esta noche con relación a esto, ¿verdad? Pero hermanos, hay personas que en algún momento pues son dos extraños viviendo. A veces los hijos tienen a dos extraños viviendo que ni siquiera se hablan, ¿verdad? Ni siquiera se tocan, ¿verdad? Ni siquiera pues tienen una buena comunicación, ¿verdad? O sea, están juntos muchas veces únicamente por los hijos. Ese tipo de relación hace una relación fea, se podría decir, una relación extraña, ¿verdad? Porque los matrimonios verdaderamente deberían de estar más en estos últimos tiempos fortalecidos, ¿verdad? Llenos de la presencia de Dios, llenos del Espíritu Santo. Ya el Señor viene en cualquier momento y usted todavía está en divisiones y en problemas en su casa. Yo pienso que este es el tiempo en el cual debemos tener una reconciliación dentro de los matrimonios, ¿verdad? Si hay que pedir perdón, pues agachemos la cabeza y decir, bueno, perdóname lo que he hecho, ¿verdad? Y llegar a una reconciliación para que el Espíritu de Dios pueda venir y pueda darle la paz y pueda darles el gozo. Usted no tiene que vivir enfermo, ¿verdad? Por causa de este tipo de cosas. Hay personas que viven enfermas todo el tiempo, ¿verdad? Pero estos son por este tipo de problemas que no se han resuelto. Cuando usted tiene paz en su hogar, cuando usted tiene paz en su casa, cuando hay paz con sus hijos, usted puede vivir verdaderamente tranquilo, saludable, contento, ¿verdad? Y vivir el día a día, ¿verdad? Sabiendo que Dios está, ¿verdad? Con usted está de acuerdo con Dios, porque Dios está donde hay unidad, ¿verdad? Dios está donde hay comunicación, ¿verdad? O sea, Dios está donde usted puede verdaderamente darle el espacio, ¿verdad? A la reconciliación y sobre todo al perdón, ¿verdad? Si usted no perdona, usted sabe que Dios no puede perdonar, ¿verdad? Sea lo que sea que haya sucedido, ¿verdad? Trate verdaderamente de perdonar, ¿verdad? Yo he trabajado a veces con parejas que en algún momento pues no se han querido perdonar, pues ya se herieron, ya se lastimaron, y es bonito verdaderamente después verlos caminar juntos, después de años, verlos caminar juntos, decidieron perdonarse, ¿verdad? Porque hermanos, el estar en una relación de matrimonio es saber que estamos casados o unidos a una persona que no tiene nuestras costumbres, ¿verdad? Tienen otras costumbres, otra forma de pensar, otra forma de ser. Y a veces se podría decir esto se convierte a veces en una batalla, ¿verdad? Dentro de la misma casa, ¿verdad? Otra cosa que usted va a ver en este tiempo, amado hermano, y es muy importante que también lo pese en esta noche, si tal vez lo ha oído en noticias y es parte de la agenda mundial, es el avistamiento de ovnis. Están tratando de darle información a la gente que en cualquier momento aparecen los ovnis, ¿verdad? El orden mundial pues tiene verdaderamente este tipo de información, ¿verdad? Ellos tienen, se podría decir, supuestamente alienígenas, ¿verdad? Personas que han venido a nuestro mundo, han dejado herencia, han estado en las pirámides, han construido en Perú, bueno, muchas cosas que usted puede oír en este tiempo, pero se lo van a poner tan bonito, ¿verdad? A través de películas como Guerra de las Galaxias, Star Trek y todo este tipo de cosas que en algún momento a la gente, se podría decir, pues lo va a tomar. ¿Cuál es el propósito de estar haciendo todas estas cosas? Bueno, establecer una religión mundial, establecer una sola economía, un solo gobierno, ¿verdad? Todo esto nos está llevando verdaderamente a que la iglesia reflexione, ¿verdad? 1 Pedro 5, 8, 9 dice así: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar.
al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo con nuestros hermanos en todo el mundo. ¿Cuál es nuestra labor, hermanos? Nuestra labor es resistir, someternos a Dios, ¿verdad? Buscar a Dios, ¿verdad? Acercarnos a Dios, ¿verdad? No sea en algún momento usted una persona que se entretenga más en otras cosas del mundo que en su búsqueda de Dios, ¿verdad? Usted tiene que volver a ser otra vez esa persona que fue un día, esa persona que tenía el fuego del Espíritu Santo, esa persona que tenía una pasión por Dios, ¿verdad? El enemigo, se podría decir, lo ha estado estudiando y usted tiene todavía problemas con el pecado, tiene problemas con algunas áreas en las cuales posiblemente no quiere rendir. Esta es una buena noche para decirle al Señor: Señor, quiero entregarte mi pecado, quiero entregarte mi debilidad, quiero volver a sentir tu presencia en mi vida. Romanos 13:11, y voy terminando con esto. Y esto, conociendo el tiempo, que es hora de levantarnos del sueño, ¿verdad? Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos, ¿verdad? Es el tiempo de saber, ¿verdad? La palabra conociendo, ¿verdad?, viene del griego eido, ¿verdad? Y esa palabra quiere decir percibir, reconocer, ¿verdad?, discernir, estar conscientes, entender los tiempos que estamos viviendo, ¿verdad? A muchos se podría decir, habría que agarrarlos de la cabeza, del pelo y decirles: mire, estamos viviendo los últimos tiempos, reaccione, despierte, ¿verdad? Debe de conocer que son los últimos tiempos. Si está tibio, se va a quedar a la gran tribulación. Despierte, busque a Dios mientras pueda ser hallado, porque ahora su salvación está más cerca. En cualquier momento suena la trompeta. Levantarse, posiblemente figurativamente, como de los muertos, de la oscuridad, de la inactividad, de las ruinas, del no hacer nada, ¿verdad?, de estar pasivo, de estar de agarrán, ¿verdad? No deje que Satanás le robe su herencia en Cristo Jesús, ¿verdad? Porque Cristo la conquistó en la cruz del Calvario, ¿verdad? Hagámosle frente a cada circunstancia, hagamos una guerra espiritual, ¿verdad? Satanás vino para robar, para matar y destruir, ¿verdad?, y para engañar, ¿verdad? No se quede callado únicamente ignorando, como muchos ministros en este tiempo lo que hacen es ignorar, ¿verdad?, la doctrina, ¿verdad?, y saber que el enemigo pues está trabajando para destruirlo a usted, lo que usted tiene, ¿verdad?, y principalmente su herencia. Levántese en el nombre de Jesús y defienda lo que es suyo, ¿verdad?, ya por derecho, por herencia, ¿verdad? Defienda a su familia como jefe de casa. Resista al enemigo en este tiempo, ¿verdad? Preparemos nosotros para poder en este tiempo, hermanos, estar listos, ¿verdad? Romanos 13:12 al 14 dice así: la noche está avanzada, se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de luz. Andemos como de día, honestamente, y no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y en lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne, ¿verdad? Sabemos que si entendemos la palabra en esta noche, ¿verdad?, la palabra de Dios dice en 1 Juan 3:8 que para esto apareció el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo, ¿verdad? Martín Lutero tenía un dicho, decía: Dios y yo somos mayoría. Usted puede vencer las tinieblas en este tiempo, las tinieblas que han venido a su casa porque usted fue en algún momento descuidado, ¿verdad?, y no cuidó su viña, ¿verdad?, y se preocupó más en algún momento, ¿verdad?, de estar bien o de comer bien o de descansar pero no se preocupó en ningún momento ni siquiera de orar en su casa con su familia. Mentiras en algún momento que se levantó una iglesia en cada hogar. Mentiras, hermanos, ¿verdad? Muchos en algún momento dejaron de orar en este tiempo, ¿verdad? Posiblemente si tenían grupo familiar, pues dejaron de orar, ¿verdad? Y es el tiempo de velar, es el tiempo de ayunar, es el tiempo de buscar. 1 Pedro 4:7 dice así:
mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Sin velar, sin orar, nosotros no vamos a poder vencer, hermanos. No vamos a poder soportar las presiones satánicas que el diablo le está poniendo a este mundo, sino que seremos también víctimas sutiles de esas trampas y engaños que el enemigo está trayendo antes del arrebatamiento. Usted y yo debemos verdaderamente de ser esas personas que están listas, que están preparadas, ¿verdad? Que verdaderamente pudieron llenar su vasija con aceite. David decía: mi copa está rebosando. Que usted pueda en este tiempo rebosar de la presencia del Espíritu Santo de Dios en su vida. Déjeme orar en esta noche, que el Espíritu Santo de Dios pueda ministrar su corazón, pueda ministrar su vida. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche te pido que tu Espíritu Santo pueda tocar la vida de tus hijos, Padre. Que puedan levantarse, Señor, con el deseo de buscarte, de anhelarte, de llenarse completamente, Señor, de ti. En el nombre de Jesús, Señor, en esta hora te pido, Señor, te pido en el nombre de Jesús, que los llenes de tu presencia, que los levantes de ese sueño que han estado, Señor, y que, Padre, en el nombre de Jesús, que podamos hacer una guerra espiritual, porque tu palabra dice que debemos de hacer una guerra, ¿verdad? Nuestra guerra, nuestra lucha no es contra hombres, ¿verdad? Sino es contra potestades, ¿verdad? Ese gobierno invisible que está acechando, ¿verdad? Para poder atrapar a la presa, ¿verdad? Aquel que se descuide en el pecado, aquel que está supuestamente descansando, aquel que está pidiendo en algún momento tener más pereza y se ha vuelto más arrogante que nunca, ¿verdad? Yo le digo, antes no sucedía eso. Nos enseñaron verdaderamente a estar despiertos, a trabajar para Dios, y debemos de seguir trabajando en el nombre de Jesús. Que el Espíritu Santo de Dios pueda poner a usted el anhelo, el deseo de que usted cuide su viña, que en el nombre de Jesús usted sea la persona que pueda cuidar a través de la oración, de velar en oración, ¿verdad? Porque sabemos que el enemigo tratará de afectar a sus hijos, no lo deje. En el nombre de Jesús tratará de afectar a sus nietos, no lo deje. Guarde con oración, vele en oración, en ayuno, la vida de sus hijos, porque es importante saber que esa herencia maravillosa que Dios le dio, ¿verdad? Él le pedirá cuentas en este tiempo. En el nombre de Jesús, en esta noche, le bendigo, amado hermano, en esta hora. Le doy gracias a mi Padre Celestial por haber podido compartir esta palabra, y tenemos que hacer una guerra verdaderamente contra las tinieblas en este tiempo. En el nombre de Jesús, bendiciones del Señor, amados hermanos, y estamos conectados nuevamente el día sábado con la Escuela Profética. Bendiciones de Dios.